Tenemos la bendición de que hoy tuvimos la programación del ayuno general. Es como es de importante el ayuno para cada cristiano, para cada hermano, para cada creyente. Eso viene como a retroalimentar las bases, las convicciones espirituales, la fe que tenemos y llena de muchas expectativas cuando nosotros hemos elaborado proyectos o tenemos metas para este año 2015, que estamos diciendo que siempre debe estarlo mencionando usted, proclamándolo usted, porque es un año de fructificación, es un año de seguimiento, es un año de gloria y es un año de fructificación. Depende cómo usted crea esta proclama, sucederá en ustedes la definición con mayor potencia de cada palabra que usted está proclamando. Subí con esto, que es el boletín que normalmente se le entrega a la gente que visita la iglesia. Y yo quiero pedir un favor. Quiero que apreciemos en todo lo que vale el trabajo, el tiempo, la inversión que se hace al elaborar este boletín. Espero que usted sea un adulto con mente de adulto y que esto lo guarde, lo lea y lo regale a otra persona, pero no lo bote, no lo tire, no haga avioncitos con él y no haga acordeones. Vine el lunes en la mañana y recolecté, tengo en un folder allá, 6 boletines maltratados en todo lo que es el espacio de la nave principal de la iglesia. Yo siento que cada vez que nosotros no estimamos lo que, tal vez no lo que hacemos nosotros, lo que hacen otros, aunque deberíamos de estimar lo que hacen otros y lo que hacemos cada uno de nosotros. Hermanos, por favor, esto tiene un valor muy, muy especial. Espero que usted no tenga mentalidad de niño, sino de adulto. Quiero que los servidores no le den boletines a los niños. Quiero que se los den solo a los adultos. Así que a tener más conciencia de lo que estamos elaborando aquí en la iglesia, o más que todo haciendo en la iglesia. Allí, en lo que es la parte superior de la losa de la cafetería, se está construyendo la casa de oración. Se necesita, aquí como todo es un voluntariado, aquí no me diga págueme tanto por hacer algo, ¿verdad? Sino que si usted puede, dentro de su agenda, venir, especialmente los varones, que puedan venir en la mañana, algún varón que tenga chance por la mañana de venir y hacer como tareas de acompañamiento a la planilla de trabajadores, que sería como supervisar el trabajo. Cuando los trabajadores tienen a alguien de la iglesia por ahí, ellos se aplican más, ellos trabajan más. Pero si están solos, entonces ellos hacen lo que culturalmente hacen los trabajadores cuando no hay nadie que los ve. Entonces usted ya sabe qué es lo que quiero decir. Pero actualmente está la construcción. Pido ese apoyo de parte de los varones de la iglesia que tengan algún tiempo libre en el día para venir. Y quizás hoy podría ser para usted, seguro que ya lo hizo. Me gustaría que usted salga por esta puerta cuando ya termine el evento y le dé una oración a esa construcción, diciéndole al Señor: Señor, queremos terminar esa obra este año y continuar la losa del edificio de atrás. Así que si usted me ayuda en eso, trabajando en equipo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, apasionándonos por lo que estamos haciendo en la iglesia, le aseguro que pronto estarán viendo que estamos construyendo el tapial del solar que también la iglesia compró ahí enfrente, para beneficio de todos los hermanos de la iglesia y los bienes que tenemos como ser los vehículos de la iglesia. Eso por una parte. Y quiero llamar a Brian Jerezano. Quiero llamarlo. Brian, ven para acá.
Brian es un joven que ya tiene bastante rato de estar asistiendo a la iglesia. Siguió las instrucciones que le dimos a Brian. Él estaba como miembro en la iglesia, antes la conocíamos esa iglesia como Los Olivos, hoy se conoce como la Casa del Alfarero. Brian es un joven que estudia leyes, él está estudiando para ser un abogado, y yo declaro que vas a ser un abogado, que vas a tener tu propio bufet y que vas a trabajar. Y aquí en la iglesia él siguió las instrucciones, le pedimos que él pudiera hacer el trámite de conseguir la referencia del pastor que él tenía, y luego él lo hizo, pero no se la quisieron dar. Entonces le digo: no te preocupes, yo te recibo aquí, de todas maneras somos iguales. Brian, bendigo tu vida, quiero orar por ti en esta noche. Te llamé para presentarte como de veras un miembro pleno de nuestra iglesia, porque él ya está bautizado, Quiero que los ministerios lo tomen en cuenta. Quiero que la población de la iglesia se relacione con él, hable con él. Él es un muchacho que quiere trabajar bastante en él. Los jóvenes están recibiendo apoyo de él. Él, cuando no hay bus, él viene, él paga taxi y se viene. Él no se queda. Aún con los materiales de la universidad se viene para acá, para la iglesia. Quiero orar por ti. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Padre nuestro, Dios poderoso, gracias porque tu palabra se cumple cuando dice: el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos cada día. Brian te conoció, es tu hijo, y se ha dignado él incorporarse a esta iglesia. Nosotros lo recibimos con mucho amor. Lo recibimos, Señor, porque vemos en él mucho talento. Apreciamos en él, Señor, sus cualidades. Es un estudiante universitario. Sabemos, Dios, que tú le vas a hacer que realice su deseo de llegar a profesión de abogado. En el nombre de Jesús declaramos que el voluntariado que él tiene a favor de esta iglesia será muy tomado en cuenta por los diferentes ministerios de la iglesia, especialmente los jóvenes que están trabajando con él. Y queremos, Dios, que él se sienta muy cómodo, que él se sienta en un buen ambiente, como lo produce siempre CCI, que somos una iglesia incluyente y no excluyente. Bendigo la vida de Brian. Al platicar con sus padres, con su papá y con su mamá, me han expresado su agradecimiento, porque en Brian han visto un gran cambio a favor de las empresas de su padre, a favor de los tratamientos como hijo en hogar, y le han visto un gran cambio en sus aspectos personales. Dios, te agradecemos como tú tratas a cada persona que te busca, que te visita, que te anhela, que puede hasta cantar como cantamos con el Ministerio de Alabanza. Amamos tu presencia, oh Dios. Quiero que tu presencia nunca se aparte de Brian, y que, como le dijiste a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Brian, no sé si querés hablar. ¿Querés hablar? No. Dios te bendiga. Muy bien, pueden sentarse, amados hermanos. Pueden sentarse. Es muy bonito la vida en la iglesia, la comunión que hay en la iglesia. Gracias, Juan Miguel, por ese acto. Gracias, hermano Arturo. Creo que los pastores deberían hacer lo mismo, pastores adjuntos. Es interesante, los líderes de la iglesia deben hacer eso, darle un abrazo, un apretón de manos, una palabra de aliento. No importa que yo esté predicando, pueden hacerlo. Es, como decía el obispo en una de las conferencias, eso es un salario emocional. Ese es el salario emocional que la gente en la iglesia debe recibir.
Pues cuando estábamos cantando, amamos tu presencia, oh Dios, vino a mi mente que debería de predicar pura Biblia, sin bosquejo. Y Dios tiene tantas formas de hablarnos de su presencia, que uno de los libros predilectos en el Nuevo Testamento para poder entender lo que los judíos decían, la Shekinah de Jehová, la presencia de Dios. Hoy se habla mucho de la unción, pero la unción no puede darse si no existe la presencia de Dios. Para que pueda haber unción, tiene que haber primero presencia de Dios. Y en el Evangelio según San Mateo, vaya usted a la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, trasladé la versión que tenía aquí a la versión Reina Valera, porque es la que más se está usando de los hermanos. En el capítulo número 8 del Evangelio según San Mateo, vemos, cuando entramos al versículo 1 en adelante, vemos esa majestuosidad de la presencia de Dios. En ese momento, en el cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces registra el Evangelio de San Mateo que cuando en el verso 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, la primera interpretación mental al leer es que Jesús se encontró antes del capítulo 8 en una posición geográfica de altura, y cuando Él desciende de esa posición geográfica, dice que le seguía mucha gente. La característica que resalta aquí de la presencia corporal del Señor Jesús es ese imán para atraer a las multitudes. Entonces dice la Biblia en un buen lenguaje entendido en el español que le seguía mucha gente. Cuando a alguien lo sigue mucha gente, es porque hay algo importante en esa persona, es porque deseamos estar con esa persona, es porque de veras nos gusta, queremos estar con él o con ella, platicando, conversando, en una especie de convivio, en un conversatorio, como dicen hoy los oradores. Y dice que en ese momento que la mucha gente le seguía, en medio de toda esa multitud, en el verso 2 dice que vino un leproso. El leproso de por sí, al juntarse a la multitud, al entrometerse entre la gente que iba allí, el leproso quebranta ciertas leyes que los judíos prohibían a los leprosos. La ley que quebrantó este leproso era la ley de la profilaxis. Los leprosos estaban siempre fuera de la ciudad. Estas instalaciones del templo son el mejor ejemplo para poderles aclarar esta situación. Las ciudades antes estaban rodeadas por un muro, como está rodeada o está rodeado este templo. Los leprosos no podían estar dentro, solamente las personas, los ciudadanos sanos. Fuera de los muros estaban los leprosos, y fuera de los muros aún había gente piadosa dentro de la congregación, de la asamblea sana, que se dignaba ir y ponía en ciertas horas del día comida fuera del muro. Salían de los hoyos, de las cuevas, de las catacumbas donde vivían y moraban los leprosos, a una hora que ellos sabían que el aire no iba a dar hacia la ciudad, sino más bien contra ellos, y llevaban su comida a las cuevas y comían allá. Ellos respetaban la ley profiláctica. Cuando ellos salían de la ciudad y tenían que trasladarse a otro lugar, tenían que gritar: inmundo soy, para que alguien sano que iba transitando por ahí no pudiera encontrarse con el leproso.
vemos entonces el quebrantamiento de una ley humana natural de un leproso. Pero Jesús también quebrantó otra ley en su poderío de Hijo de Dios, en su presencia, y la Chequina de Jehová caminando con él, quebranta otra ley. Porque la ley decía que ninguno de los sanos debía de contactarse con el leproso. La lepra era una enfermedad incurable. En ese tiempo la ciencia, que ya había ciencia, ya habían médicos, el conocimiento que había científicamente hablando y humanamente hablando no pudo en ese tiempo y no ha podido sanar la lepra. Sin embargo, vemos que hay dos personajes, tanto el Hijo de Dios, Jesucristo, como el leproso, un humano lleno de lepra, y se encuentran quebrantando leyes. Pero el leproso, cuando está frente al Hijo de Dios, siente de veras la presencia de Dios. Y entonces el acto que le queda no es más que adorar a Jesús. Y dice la Biblia, y se postró ante él. La forma de postrarse en ese tiempo no era que nos íbamos a poner a aplaudirle. No, la forma de postrarse era tirarse al piso con la frente en el piso. Esa era la forma de postrarse. Pues esa es la posición que yo quiero que ustedes se mentalicen a observarla, de que hay un hombre postrado con la frente en el piso delante de la Chequina de Jehová, que era Cristo en ese momento, la presencia de Dios. Y a la vez habla, estando postrado, Señor. La palabra, todas las palabras escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas, pasadas del hebreo al griego. Entonces se conocieron los escritos en el griego, y cuando escriben la palabra que él dijo, la dijo entonces traducida al idioma griego, kurios. La palabra kurios se le daba a una eminencia. La palabra kurios se le daba a un excelentísimo personaje. Es igual cuando la gente descifraba, cuando alguien le podía decir, o le debería de decir rabí. Cuando le decía rabí, le estaba diciendo maestro. Cuando le decían raboni, le estaban diciendo excelente maestro. Entonces este le dijo kurios, que quiere decir en griego señor. Es el trato más alto a un dignatario. Kurios, le dijo el leproso. Y luego le hace su pregunta. Él siente que está en una presencia de Dios especial y le dice, si quieres, puedes limpiarme. La Biblia dice que inmediatamente que Jesús oye esas palabras, la primera, kurios, sintió que su cuerpo se estremeció. El poder que había en él de manera natural, de manera divinal, en una representación humana como era el cuerpo de Jesús de Nazaret, dice que su cuerpo se estremeció cuando oyó la palabra kurios. Estaba identificando con una claridad mental, quizás no espiritual, pero con una claridad mental, quién estaba frente al leproso. Y entonces Jesús le dijo, en una especie de revuelo de su cuerpo, le dijo, extendiendo la mano, le tocó, quebranta otra ley. Entre la gente de la sociedad, el sano no debía tocar, era prohibido al leproso. Y Jesús le tocó, trastoca una ley natural, humana, y le dijo la palabra, quiero. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu enfermedad que ha sido tratable pero no curable. Yo no sé cuál ha sido tu problema, tu dificultad, tu limitante, la oposición. Yo no sé, pero igual que este leproso, necesitas llegar a la presencia de Dios. Necesitas identificar el momento para poder postrarte en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros que nos hemos metido, decimos hoy, en el rollo, cuando nosotros hemos pactado
estado con Dios, cuando nosotros nos hemos comprometido con Dios a través de la enseñanza de la palabra, a través de la palabra que hemos recibido, hemos entendido que la palabra no regresa vacía. Y este leproso quería oír la palabra de poder. Este leproso quería sentir el toque de la mano de Jesús, que trastocaba toda ley natural o toda ley humana. Usted y yo necesitamos entonces como suspender muchas leyes naturales, porque las leyes naturales nos dicen, si son médicas, nos dicen en la receta: tómese esto cada tantas horas, luego esta otra cada tantas horas, luego esta inyección póngasela cuando se vaya a acostar. Hay un recetario que seguir. Pero esa es una ley humana, a pesar de la ciencia que tiene. Sin embargo, este leproso quería que la presencia de Dios, una vez identificada, lo tocara directamente a él. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Justo identificar el momento de encontrarnos frente a la Shekinah de Jehová, frente a la presencia de Dios, y poderle decir, como este leproso, que era incurable su enfermedad: entiendo que no puedo curarme, no hay ciencia que me cure, no hay medicina que me cure, pero entiendo que tu presencia basta. Entiendo que tu Shekinah es la solución. Y Jesús, entendiendo la fe de este hombre, entendiendo la profundidad de su seguimiento, la sinceridad de su acercamiento, le tocó diciendo: quiero. Muchos de los predicadores que han tocado este pasaje decimos, aquí notamos que Jesús siempre quiere y siempre puede. ¿Entiende? Jesús, el Hijo de Dios, siempre quiere y siempre puede. En otras palabras, Jesús no solo quiere, sino que también puede. Y cuando tú tienes una necesidad en tu vida, en tu entorno, en tu forma de moverte o de accionar en la vida, y hay una necesidad que no puedes cubrir, ve a la presencia de Dios. Quizás cantando como cantaban los jóvenes de alabanza: amamos tu presencia, oh Dios. Y lo repiten: amamos tu presencia, oh Dios. Y oigamos la voz de Jesús que nos dice: Saúl, ponga su nombre ahí, no solo quiero, sino que también puedo. La presencia de Dios nos ha eximido, nos ha hasta inmunizado de enfermedades. En este tiempo donde los gérmenes se han multiplicado, las bacterias se han multiplicado, los virus se han multiplicado, dice, esa enfermedad viral, dice. ¿Han oído eso? No, dice, pero fíjese que yo me aseo bien, pero es viral, anda en el ambiente. Pues hoy en día la Shekinah de Jehová puede librarnos de esos ambientes contaminados. Usted puede andar, usted se cubre al salir de su casa con la sangre de Cristo, y escuche bien, la sangre de Cristo tiene poder. Necesitamos creer esas voces, esas frases de la palabra del Señor, y es casi como que estemos frente a Él diciéndole: Curios, Señor, te necesito. Esta enfermedad ha sido grave para mí, es incurable. Tengo limitantes, no puedo entrar en la ciudad. Es prohibido que me toquen, es prohibido que yo me encuentre con los sanos. ¿Cuántas cosas te están marginando a ti? Muchas veces te marginan los pensamientos equivocados que tienes. Muchas veces te marginan los pensamientos que no son la verdad y los tienes en tu mente. Entonces tienes pensamientos confundidos. Es más, la Biblia dice que muchas veces no tenemos ni siquiera pensamientos, cuando dice: mi pueblo pereció por falta de. Cuando tenemos conocimiento, tenemos abundancia de pensamientos. Pero muchas veces no basta con tener abundancia de pensamientos. Usted puede saber mucho,
pero usted puede necesitar también mucho. Y eso mucho que usted necesita, solo lo tiene Jesucristo. Solo Jesucristo tiene esa respuesta. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. La Biblia registra esta palabra: y al instante, diga al instante, su lepra desapareció. Y al instante su lepra desapareció. Cuando la presencia de Dios actúa, esto no necesita seminarios. Esto no necesita horas de estudio. Esto no necesita horas de clase. Esto lo que necesita es fe en Jesús. Es la fe activada en donde Jesús comienza a mover sus músculos. Jesús comienza a mover las esferas celestiales. Es cuando Jesús le da órdenes a los ángeles y le dice: guárdame a ese hijo, protégeme a ese hijo, suministrele recursos a ese hijo. Es la Chequina de Jehová actuando a favor de cada uno de nosotros, especialmente de ustedes y de yo. Jesús actuando ahí. Algo que me interesa en este pasaje es que Jesús le dijo: bueno, ya leímos, ya entendimos que al instante quedó sano. La lepra se fue. Ya no había sanguaza en su cuerpo. Los leprosos siempre como que fluía la sangre, habían heridas, el cuerpo estaba llagado, cortado, y había un mal olor. Era horrible ver un leproso. Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Uno cuando recibe una bendición, uno lo que quiere es contar. Otros dicen: no, es que a mí no me gusta contar nada. Entonces hay que respetar criterios, hay que respetar que así es esa persona. Mira, no lo digas a nadie, le dijo Jesús, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Escucha bien, cuando uno recibe un favor de Dios, lo que inmediato debe de seguir o de continuar es presentar una ofrenda por esa bendición. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, de los que te vean. ¿Cuánta gente agradecida hay aquí por favores recibidos? Si nos pusiésemos a hacer recuentos de cómo Dios nos ha bendecido en momentos de tragedia, por ejemplo. Cuando hablo de tragedia, hablo de un accidente vehicular donde pudimos perder la vida. ¿Y cómo Dios nos tiene aquí? Cuando los médicos decían: mira, Saúl, vas a quedar un poco descompuesto, vas a quedar no derecho, vas a quedar todo pando, pero gracias a Dios que no quedé pando. Viene a mi mente un accidente que tuvimos, y en el accidente también salió lesionado el hermano Antonio Polanco, Vladimir Polanco, Rodwell, mi hijo. Pero a todos nos sanó el Señor. Recuerdo que a Vladimir Polanco, el golpe que recibió entre los dos frontales de los vehículos, porque lo agarró un vehículo con el otro. Uno de estos vehículos fue empujado por el que chocó en nuestro carro. Y Vladimir Polanco se le hizo un gran agujero, no recuerdo si en este lado de la pierna o en este lado. No recuerdo muy bien. Los hermanos, los padres de Vladimir lo llevaron a curación, a medicina. Y más bien había problema porque no, como que aquello se estaba como pudriendo. Pero Dios ya había hecho un milagro en nosotros. Y entonces oramos y le dijimos a Dios: Dios, como estando en la presencia de Él, Dios, que nazca carne del interior. Dios, reprende
produce la carne en esa herida. ¿Y saben qué pasó? De adentro del cuerpo de Vladimir nació la carne que tapó su problema, que sanó su problema. Amados hermanos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que Él hizo en aquel tiempo lo hace hoy y lo hará por siempre. Si tú puedes creer, todo es posible. El hermano Toño quedó siendo atendido todavía por el golpe en su mandíbula, que era el más fuerte. Al hermano Toño no sé si era que se le subía la presión o se le bajaba la presión. El caso es que la presión lo estaba molestando, además de los golpes. Pero también el hermano Toño fue sano de eso. La misma noche en que estaba en el cubículo del hermano Toño, orábamos y decíamos, aún todos golpeados, aún con los implementos que me tenían a mí colgado del pellejo, como una bolsa de café, así era mi pellejo, para arriba. Era como un papelote. Un doctor me dijo, pareces un garrobo estirado. Le ponen unas pesas para que levanten los huesos. Las pesas levantan los huesos. Y así orábamos por el hermano Toño. Oíamos las voces de los doctores. La presión, es la presión, es la presión. Padre, en el nombre de Jesús, lleva al nivel normal la presión del hermano Antonio. Y ahí en esa clínica, recuerdo yo, la clínica Suyapa de San Pedro Sula, la presión volvió al punto normal. ¿Cuántos creen que Dios puede? Es que Él no solo puede, Él quiere hacerlo. Él quiere ayudarte a ti. Tienes que creer en Él. El mismo capítulo 8 de San Mateo nos dice a nosotros, cuando vemos el versículo 5, Jesús sale de sanar a este leproso y luego entra Jesús en Capernaum. Ahora la ciudad tiene nombre, Capernaum. Entra en Capernaum. Vino a él un centurión rogándole, centurión jefe de 100 soldados, y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, mire la enfermedad identificada, paralítico. Seguido de la parálisis, le dice el centurión, está gravemente atormentado. Yo no sé a qué persona le estoy hablando que se encuentra paralizado al entrar al 2015. Yo no sé cuáles son los miedos que te han paralizado. Yo no sé cuáles son las dudas que te han puesto a dudar, las dudas que te han puesto como a sentir que no lo vas a lograr lo que te propusiste. Aquí hay una persona que le dice, mi criado está paralizado, paralítico, inmóvil, pero también está gravemente atormentado. Hay enfermedades que no solo atacan la parte física, sino que también la parte emocional, la parte psíquica de nosotros, y entonces nos paralizan y nos hacen ver la vida difícil y nos hacen ver la vida como imposible de alcanzar los logros. Pero ¿sabe una cosa? La Chequina de Jehová, la presencia de Dios está allí justo tan cerca de ti que quiere tocarte y quiere tocarte también esta noche. Pero tú a veces no lo has entendido y Él quiere tocarte con un toque amoroso. Y Él quiere decir una palabra como se la dijo al leproso. Al leproso le dijo, quiero y puedo, sí quiero sanarte. Pero también a este centurión que llegó, Jesús le dijo, mira, vete un rato, apártate de aquí, vete, yo iré y le sanaré. Ahí no hace el milagro en ese momento. Es decir, en la presencia del centurión, el centurión no logra ver el milagro. El criado de él está a una distancia de kilómetros y él no puede ver ese milagro. Sin embargo, con la actitud de Jesús de decirle, vete, vete, yo iré y le sanaré. La palabra conjugada está en futuro. Sanaré, no es ahorita, es después. Este centurión se quedó todavía ahí
como esperando que Jesús le dijera: yo la sano en este momento. Como que Jesús dijera: voy a rectificar, dije que la sanaré, pero mejor la sano en este momento. Quiero que me entiendan en este espacio de tiempo cuánto vale para Dios la paciencia. El centurión no se desesperó, no se impacientó, no se confundió. A lo mejor pensó: yo creía que me iba a decir que desde aquí puede sanarla. El centurión estaba pensando en la omnipresencia de Dios. El centurión estaba pensando en que la presencia de él estaba ahí, pero podía estar donde estaba su criado. En el verso 8, después de haberle dicho Jesús: yo iré y le sanaré, entonces el centurión dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Eso es interesante. Nosotros lo que necesitamos es, al estar en la presencia de Dios, escuche bien, no tanto que nosotros le digamos tantas palabras, sino que Él diga la palabra, la que necesitamos, justo lo que necesitamos. Necesitamos estar en la presencia de Dios, atentos, como sensibles a la voz del Espíritu de Dios que nos va a hablar en ese momento. Y el centurión le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí Jesús ve cómo este hombre llegó con fe. Los centuriones eran empleados del Imperio Romano. Si eran empleados del Imperio Romano, tenían religión de la que practicaba el emperador César de ese tiempo. Si ellos practicaban una religión contraria a la de Jesucristo, a la de los judíos que creían en Jehová, en un solo Dios, entonces el centurión tenía otro tipo de creencia. Mas sin embargo, en este momento rompe las leyes de la religión y se mete en la presencia de Dios y le dice: solamente di la palabra. Fe, osado, atrevido, características de un soldado. Era jefe de 100 soldados. Está implementando las características de su trabajo y le dice: mira, Jesús, solamente di la palabra y te voy a explicar por qué. En el verso 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ahí le está diciendo: tú tienes autoridad, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús explicando la doctrina de la autoridad, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: me llama la atención que no se dirigió a él, que fue el que hizo esa pieza oratoria de poder. Se dirige a los demás. Es que siempre hay uno que entiende y 100 que no. Entonces Dios siempre quiere bendecir al que no entendió, y le dice a los demás: este hombre entiende, pero ustedes no. Y yo quiero que ustedes entiendan, está diciendo Jesús en el contexto inductivo y deductivo. Entonces Jesús le dijo a los que le seguían, se hace una especie de obviamiento de la presencia de esta persona y le dice a los demás: de cierto os digo que ni aún en Israel. ¿Por qué mencionan ni aún en Israel? Porque los que deberían de creer eran ellos, los israelitas, y este era un empleado del gobierno, y el gobierno siempre le da chamba a los de su línea, no a los de las otras líneas. Entonces, si el gobierno era romano, el centurión era romano. Sin embargo, la mayoría de los que estaban ahí eran judíos. Y dice: ni aún en todo Israel he hallado ¿qué? Como en este centurión romano. Wow. Hermanos, no se necesita estar 20 años en una iglesia para lograr entrar en la presencia de Dios. Este centurión lo logra cuando activó su fe y llegó, como enseñamos aquí, a la persona correcta y en el lugar correcto.
está justamente frente a la presencia de uno con autoridad. Y ese centurión le dice: mira, solamente di la palabra. Estoy reconociendo, dijo el centurión, que tú tienes más autoridad de la que yo tengo y de la que tiene el que está sobre mí. Así que di la palabra. Te voy a demostrar por qué. Porque yo tengo gente bajo mis órdenes y le digo a este vení, le digo a aquel vaya y va. Si a aquel le digo vení, viene. Si a este le digo vaya, se va. Si a este le digo haga esto, lo tiene que hacer porque tengo autoridad sobre ellos. Jesús dijo: wow, este hombre sí tiene fe. Y le dijo a los demás que no habían entendido: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. En el verso 11 dice: y también os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ahora sí lo pone en alto relieve, y le dice al centurión: ve, y como creíste, te sea ¿qué? Hecho. Este centurión, como dicen unos, porfió. Este centurión hizo fuerza, estuvo fuerceando, como dicen unos. Estuvo ahí arengando con Jesús. Mira, Jesús, ya me imagino yo que lo agarraba del manto y le decía: mira, Jesús, solo di la palabra, hombre. Si tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Así tiene que presentarse usted ante Jesús. Siempre el temor, el respeto y todo, pero sea osado en la fe. Active su fe. Créale a Dios. Dios quiere verlo a usted que está vivo, no que está muerto. Dios quiere verlo a usted que tiene fe, como este centurión. Y Jesús lo pone en alto relieve y dice: mira, centurión, así como creíste, así te sea. Fíjese que el milagro, para que sucediera, para que se detonara, necesitó paciencia de esta persona. El momento en que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, cubrió un espacio de tiempo. Pero este estuvo porfiando. ¿Cuántas veces usted ha insistido en la presencia de Dios? O usted se da, cuelga la toalla o cuelga los tenis, solo porque no le contestó la primera vez. Insista. ¿Me entiende esa palabra? Vuelva a la presencia de Dios. Un hombre del Antiguo Testamento se alejó del lugar correcto, se llama Abraham. Llegó al lugar incorrecto, que se llama Egipto, representante, símbolo del mundo. Y en Egipto comenzó a mentir. Así es todo hijo de Dios que está dentro del plan de Dios, pero comienza a desviarse y comienza a irse al lugar no correcto, y comienza a tener problemas, y comienza a tener dificultades, y comienza a tener mucho más oposiciones, y comienza a sentir que el mundo se le vino encima. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Vuelve por tus jornadas, vuelve al lugar correcto, vuelve al lugar donde estabas, vuelve de donde yo te dije que te iba a bendecir y que de tus lomos saldrían reyes. Vuelve a ese lugar donde te di la bendición. ¿Sabe qué hizo Abraham? Obedecer, regresar al lugar correcto, y levantó y edificó ahí un altar. Al leproso le dijo: entrega una ofrenda. Cuando Dios le despeja la mente y las neuronas confundidas que ha tenido, y los pensamientos nebulosos que se le han venido en algún momento de su vida, y usted ve torbellinos, y usted ve oscuridades, y usted ve un montón de situaciones que no puede pasar, Dios le dice: regresa al lugar correcto y adórame. Estás depositando tu confianza en las riquezas, en las posesiones materiales, estás depositando tu confianza en las conexiones sociales, pero has dejado tu primer amor. Dice, explico algo, dice: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, símbolo de sufrimiento de aquel que desobedece los caminos de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los preceptos de Dios. Y dice la palabra del Señor que también a los hijos del reino los puede hacer sufrir por la desobediencia de quitarse de la presencia de Dios. Aprendemos el Salmo 91, que es bonito recitarlo, pero es un poco difícil practicarlo. El que habita al abrigo del Altísimo, usted sabe.
Solamente va a morar bajo la sombra del Omnipotente el que vive bajo la sombra del Omnipotente. Pero una vez, otros dicen tantito se aparta. Jesús lo que dijo fue: separados de mí. Si quieres prueba, batalla, patina. Sí, si quieres surfea. Estás haciéndolo en tus propias fuerzas. Jesús dice: separados de mí. En el verso 13, esa respuesta es interesante. Como creíste, te sea hecho. Valió la paciencia, valió la espera, valió que él estaba ahí todavía. Y entonces dice la Biblia: y su criado fue, ¿cuándo? Fue sanado. Otros dicen sanate. Y su criado fue, ¿cuándo? En aquella misma hora. ¿Cuándo quiere usted ser librado de su problema? ¿Cuándo quiere que esa gripilla se le vaya? Gripilla, doctor Sama, fuera gripe en el nombre de Jesús. Se puede automedicar él. Demencia no es problema para Dios. No hay imposible para Dios. Si puedes creer, todo es posible. Dice aquel: mi criado está gravemente ¿qué? No quiero preguntar cuántos atormentados hay aquí, porque no hay. Quiero preguntar: ¿cuántos sanados hay aquí? ¿Cuántos liberados hay aquí? Dale la ofrenda al Señor. Y como creíste, te sea hecho. Viajan muchos a la capital, a la embajada norteamericana. Llevan documentos. Ya sabe a qué me refiero. Pero van pensando: ojalá, ¿verdad? Ojalá. Es como decir ojalá. Ojalá. Es como decir: tengo duda. Mira, vamos bien en esto que hicimos, pero quién sabe. Pero puede ser. Sin embargo, le dijeron: califica 10 años para Estados Unidos. Qué bonito cuando la Shekinah de Jehová se manifiesta en cosas de detalles cotidianos. Cuando quieres instalar una empresa, por ejemplo, ubicas el terreno, te solicitan los planos que debes llevar para que eso sea legal, haces todos los contactos necesarios, comienzas a trabajar en el recurso, en el financiamiento, te asesoras legalmente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir con esto: no se tire a los negocios al chilazo. Sea inteligente. Asesórese. Alguien que ya tiene un negocio parecido le puede dar una asesoría a usted. Entonces haga contactos. Pero como creíste, te sea hecho. Ese negocio que quieres instalar, ese negocio que quieres expandir, o sea, ya tienes uno pero quieres otro, como creíste, te sea hecho. Ese otro vehículo que quieres comprar, ese colegio en el que quieres matricular a tus hijos, esa universidad, como creíste, te sea hecho. Ese título que quieres obtener, como creíste, te sea hecho. Ese noviazgo que tienes, como creíste, que perdure el noviazgo y esa novia sea tu esposa o ese novio sea tu esposo.
como creíste te sea hecho. Termino diciendo lo que pasó en la casa de Pedro el apóstol. Mateo 8, verso 14. Jesús visitó a uno de sus grandes amigos, el conocido Pedro, el apóstol San Pedro. Y hay un momento cuando Jesús entra en la casa de Pedro. En el verso 14 del capítulo 8 de San Mateo, en el Evangelio, dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de o sea de Pedro, postrada en cama. Es una de las definiciones bíblicas que nos indica que Pedro estaba casado. De todos los apóstoles, Pedro estaba casado. Dice, vio a la suegra. Y la suegra estaba entonces enferma en cama. Y si usted lee bien, usted se da cuenta qué clase de enfermedad tenía la suegra de Pedro. La fiebre es producto de, doctores, la fiebre es producto de pacientes que han ido por fiebre. ¿Qué les han dicho los doctores? Infecciones. Sí, no es que los doctores no quieren decir, es que quieren quedarse, ustedes saben. La fiebre es producto de infecciones. Hermanos, hay mucha gente infectada a la vuelta de la esquina. En este caso era la suegra de Pedro. Ya esos son los grados más altos de temperatura. Estaba hirviendo. Era como un motor que se quiere fundir. Echa humo. Dice la Biblia que Jesús no se puso nervioso. Tocó su mano. Sencillo. Tocó su mano. Mire que no se puso ¡fuera fiebre! Tocó su mano y la fiebre la dejó. Qué sencillo era Jesús, ¿va? Y nosotros qué gran protocolo que hacemos, ¿va? Diga, tocó su mano y la fiebre la dejó. Otra vez, tocó su mano y la fiebre la dejó. Ahora apropiese usted y diga, tocó mi mano y la fiebre me dejó. Termino la explicación. Y ella se levantó y le servía. ¿Qué le dijo al leproso? Llévala. Y esta mujer, ¿qué sintió? Deseo de servir. ¿Sabe qué le puedo decir a usted esta noche? ¿Cuántos creen que Jesús los tocó? No solo porque repitieron la palabra, pero ¿cuántos creen que Jesús los ha tocado? Entonces, hagamos algo. Hagamos algo por Él. Los jóvenes cantan y usted también canta. Recibe, recibe, precioso Hijo de Dios. Otra vez, recibe, recibe, precioso. Esa palabra precioso lo que dice es curios. Hagamos algo. Adorémoslo. Sencillo. Démosle gracias al Señor. Lo que tú no has hecho, Él lo hará. Lo que tú deseas, Él te lo dará. Pero tú dale algo al Señor. Se llama adoración, alabanzas al Señor.
Ahí donde estás, quiero que oremos. Buen Dios y Padre, gracias por esta palabra. Todos nosotros hoy te decimos: Dios, si quieres puedes limpiarme. La Biblia nos enseña que Jesús le dijo: quiero, sé limpio, toda inmundicia desaparezca de tu cuerpo y del mío, toda infección sea cortada ahora en el nombre de Jesús. Creo en la Shekinah de Jehová, creo en la presencia de Dios, y la presencia de Dios inunda mi ser. Recibe toda la gloria, Cordero de Dios. Recibe toda la honra, León de la tribu de Judá. Recibe todo el honor, Alfa y Omega. Recibe, Señor, mi adoración. Tócanos como tocaste al leproso, y al instante la lepra se quitó. Tócame como tocaste a esa suegra del apóstol San Pedro, y la fiebre la dejó. Di la palabra como lo dijiste al criado del centurión, y no importa la distancia que nos separe, di la palabra. La Biblia dice que en el momento que dijiste la palabra, como creíste, te sea hecho. En esa misma hora fue sanado el criado del centurión. Señor, no lo hagas mañana, hazlo hoy. En este momento, pon tu mano sobre las personas, todas. Toca, Señor. Toca esa piel, toca esos huesos, toca esa sangre, toca esa presión en el nombre poderoso de Jesús. Toca, Dios mío, esas células a veces cancerosas. Ahora mismo, Señor, quebranta la ley del cáncer, quita el poder de la enfermedad, quita ahora en el nombre de Jesús, expulsa esta enfermedad. No importa cómo se llame, tu nombre está sobre todo nombre. En la mente, pensamientos negativos comiencen a ordenarse ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, toda ansiedad desaparezca, toda tensión nerviosa sea quitada. Ahora toca, Shekinah de Jehová. Toca a mi hermano o a mi hermana. En el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Corre silla por silla donde hay una persona. Toca en el nombre de Jesús. Toca, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahora, sí, Señor, dile a mi hermano y a mi hermana: como creíste, te sea hecho. Vamos, levanten sus manos en señal de que reciben. Todos los que han creído que Dios hará una sanidad inmediata, todos los que han creído que Dios hará una liberación psíquica, mental, emocional, ahora mismo física puede ser también, en el nombre de Jesús. Reciban ahora en el nombre de Jesús. Como creímos, nos sea hecho. Lo recibimos. Ahora pone sus manos como que está recibiendo. Abra sus manos en alto. Recibimos. Diga: recibo la gracia de Dios. Recibo el poder de Dios. Recibo el milagro ahora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Vamos a pedir que los ancianos o
los pastores puedan entregar los elementos de la cena, podemos tocar un canto, ¿sí? Van a repartirles con confianza, hermanos. No tengan dudas, no tengan temores. Encuentro sanidad, amén. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí, Señor, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Dígale, correremos. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Aleluya, aleluya. Ya casi están terminando los pastores de entregar estos elementos. Y este es un tiempo de profunda adoración. Todos los que tomamos este tiempo, una participación en un devocional con Dios, podemos decirle: perdóname, Señor, perdona mis errores, mis pecados, mis debilidades, perdóname, Señor. Sabe, Dios está presto ahí para perdonar. Y Él tiene un deseo tremendo de que compartamos este episodio, y lo vamos a tener que hacer hasta que Él venga. Esto es de todo el tiempo de la vida de un creyente, y nos alegramos tener una bonita concurrencia en esta fiesta. La Biblia enseña que la noche que Jesús iba a ser entregado para ser crucificado, antes de eso, Él reunió a los apóstoles en un aposento alto. Ya Él tenía definidos los planes, estaba estratégicamente todo planeado y ya estaba servida la mesa. Pero antes de irse para, digamos que lo azotaran, que fuera arrestado, Él tomó la cena, la que se llama, por algunos, en un modo de entender las cosas, dicen la última cena,
pero como esta cena se seguirá haciendo y aun cuando Él venga por la iglesia se volverá a hacer con la presencia de Él, entonces no es la última cena, es la cena del Señor. Y Él explicó cosas como estas. Tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos que estaban ahí, a los apóstoles, y les dijo. Interesante que Jesús cada vez que daba algo explicaba por qué lo daba. Y Él, cuando entregó ese pan, les dijo: miren, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Él se refería al sacrificio que iba a tener en la cruz del Calvario. Entonces Él dijo: esto simboliza mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que lo comáis, hacedlo en memoria de mí. Entonces este acto, hermanos, es bien solemne, porque cuando comemos este pan nos acordamos de los sufrimientos de ese Cordero Santo. Comamos el cuerpo de Cristo representado en este pan. Gracias, Dios, por tu cuerpo. Hoy vimos pasajes cuando usaste parte de tu cuerpo. Vimos uno que dice que extendiste tu mano para tocar a un leproso, y lo hiciste también en el cuerpo de la suegra de Pedro. Tu cuerpo hizo milagros, Dios. Vimos el otro pasaje cuando empleaste tu boca y diste una palabra de sanidad, y el criado de aquel centurión en esa misma hora fue sano de su enfermedad. Su tormento se quitó, su parálisis cesó, y volvió aquel criado a una vida activa completamente. Pero en otras ocasiones tu cuerpo recorrió grandes distancias. No habían vehículos, no habían aviones que te transportaran, no habían hoteles 5 estrellas. Lo hiciste por amor a la humanidad. Y un día nos encontraste a nosotros y nos salvaste, nos perdonaste y nos has sanado muchas veces. Gracias, Dios, por tu cuerpo. Aunque en el momento después de la cena te castigaron, te dieron con un látigo, te golpearon el rostro con un báculo, te vendaron, se burlaban de ti, te escupieron, te dieron 40 azotes menos uno, según la ley de ese tiempo, 39 azotes. Descarnaron tu cuerpo. Isaías dice: varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro y no le conocimos. Molido fue por nuestros pecados, abatido por nuestras rebeliones, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias por tu cuerpo, Dios, que derramó sangre, vertió sangre, como decimos, sangre que tiene poder. Esa sangre nos ha salvado, esa sangre nos ha perdonado,
esa sangre nos ha sanado. Gracias, Dios, por tu cuerpo. Esa misma noche de la cena, después de haber comido el pan, tomó también la copa, la repartió entre los discípulos y les dijo: esta copa representa un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Gracias, Dios, por ese pacto nuevo. Es muy diferente al anterior. El anterior tenía gravosas cargas que no podíamos nosotros. No podíamos cumplir el anterior pacto. Pero ahora podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y alcanzamos gracia y misericordia. Muchas gracias, Dios, por esta sangre, este vino que representa tu sangre, que representa, Señor, un nuevo pacto, pero que también tú dijiste: todas las veces que bebiereis esta copa, hacedlo en memoria de mí hasta que yo regrese. Bebamos la copa del Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Curios. Alabo tu nombre, Curios. ¿Sabes, Dios? Vamos a salir del templo esta noche. Todavía hay algunas actividades que hacer, pero cuando lleguemos a casa, Curios, danos nuevas fuerzas. Curios, danos un sueño que repare nuestras fuerzas. Curios, danos reposo en la mente, en el alma, en el espíritu. Qué dulce es estar en tu presencia. Bien decía el salmista David: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Bien decía el salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Muchas gracias, Curios. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Todos dicen conmigo: amén. 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 Que Dios bendiga la vida de cada uno. Póngase sobre sus pies, vamos a finalizar este tiempo precioso en esta noche.